Gracias, Yolanda Feal, por tu disponibilidad. Puedo darte del tú. Sí, por supuesto, claro. Pues gracias por tu disponibilidad a esta entrevista, a esta conversación sobre el derecho humanitario internacional en tiempos de guerra. 3 preguntas. ¿Sirve? ¿Cómo sirve? ¿A quién sirve? Son temas complejos, yo lo sé, por lo que nos hemos hablado hasta ahora. Tú, Yolanda Feal, eres abogada con más de 10 años de acción en campos de guerra, desde Ruanda hasta Afganistán, Bosnia, Nigeria, Liberia y otros. Actualmente te ocupas de formación en el área de formación institucional, en el derecho internacional humanitario y derechos humanos por cuenta de la Cruz Roja Española. Tú tienes muchísimo que contar, muchísimo que decir. Entonces, vamos por orden, yo te hago unas preguntas y tú di todo lo que te parece que debemos de saber. Muy bien, muy bien. La primera pregunta es casi imposible, Yolanda. ¿Se puede saber si un conflicto está a punto de estallar? ¿Se le ve venir? Claro, claro, sí, sí. A ver, porque voy a ordenarlo porque hay muchas cosas que decir, pero es una muy buena pregunta, porque efectivamente un conflicto no surge de la nada, nunca, ningún conflicto. Todos vienen preparándose y no preparándose de meses, sino de años, o sea que un conflicto se ve venir. Esto es efectivamente un mensaje que cuando estoy delante de los jóvenes o doy las clases de derechos humanos siempre intento puntualizar, ¿no? Porque de golpe surge un conflicto, en 24 horas ha estallado todo, como ahora el de Ucrania, cuando no es cierto. Son años, ¿no? Que se va bueno, años de conflicto ya, desde 2014, por ejemplo, para ellos, pero años en donde se va fraguando poco a poco el conflicto. Y el conflicto surge primero de un malestar muchas veces social, o bueno, habría que ver las políticas o las teorías del conflicto, de cómo se fragua, pero realmente ningún conflicto, hay distintas razones, pero ningún conflicto surge de un día para otro. Ruanda, por ejemplo, voy a dar ejemplos. Ruanda, pues efectivamente se puede decir casi desde la época a principios del siglo XX, con los famosos carnet de identidad donde se diferenciaban las etnias, porque entre ellos no eran capaces de diferenciarse, o entre Hutus y Tutsis. Y después, en los años 60, sí que se ha agudizado el malestar, ya hubo refugiados en aquella época, hasta el genocidio en 94. Por lo tanto, son 30, 34 años. Y esa violencia de la que habla muy bien Galtung, que yo realmente aconsejo leer para tener una idea un poco de la estructura de la violencia, esa violencia se va fraguando así de una generación tras otra. Y no nos damos cuenta, pero ese mal ya viene, nuestros abuelos ya lo tienen, lo pasan a los hijos y nuestros nietos siguen sufriendo eso. Es un mal, o sea, en el que realmente tenemos que prestar muchísima atención. Entonces, todos los conflictos se van preparando poco a poco, no surge así de un día para otro. Sí. Me hablabas también del conflicto en el mar de la China, por ejemplo. Claro, eso es otra cosa que ahora mismo está preocupando muchísimo. Entonces, estamos los ojos puestos, muchos. Eso también depende de todos los mediáticos, los periodistas, ¿no? Dónde nos llevan, pero realmente estamos puestos los ojos en Ucrania cuando desde hace ya varios años la gran preocupación es el mar de China, es Taiwán, es China, Japón, hay alianzas que se están creando también de Indonesia, Australia. Entonces los que estudian esto saben de lo que estoy hablando, pero realmente allí lo que apuntaba es que sería el próximo gran conflicto, ¿no? Y se va preparando, ya se sabe que hay mucha armamenta que se está llevando allí, hay muchos navios de guerra preparándose allí, y bueno, el conflicto es entre Taiwán y China, y entonces a ver el mundo ahí cómo se va a posicionar. Y ahora lo que está pasando con Ucrania, pues bueno, es una parte, a ver cómo va a quedar Rusia, que era un poco la incógnita de qué lado va a caer en ese conflicto en Mar de China, que todos, bueno, que preocupa muchísimo, efectivamente. Entonces
todavía no se oye mucho, se está preparando, tanto las Fuerzas Armadas, los servicios de investigación o los que sean en el mundo están con el ojo allí, evidentemente todos están analizando. Yo no sé si la población todavía es muy consciente, ¿no? de la preocupación que hay con el mar de China. Sí. Permite una preguntita así entre paréntesis casi. ¿Y puede suceder que incluso en el corazón de Europa se estén fraguando conflictos de los que no nos damos cuenta? Hombre, sí. Sí, claro, porque Bosnia no lo hemos cerrado correctamente con los acuerdos de Dayton, entonces hay una preocupación muy grande entre República Srpska y Bosnia-Herzegovina. No se ha cerrado correctamente los acuerdos de paz, se ha tapado, se quería parar el conflicto, la violencia como tal visible, pero no se ha solucionado como tal, efectivamente, o sea, toda esa zona no está estabilizada y hay grandes preocupaciones de momento, hubo cambios en el Parlamento, leyes, o sea, está pasando cosas en Sarajevo que también son muy preocupantes, muy preocupantes. Por ejemplo, cuando yo estaba en Macedonia, también sigue siendo, source, iba a decir en francés, porque fuente de preocupación, la estabilidad de Macedonia también, un país dividido también entre eslavos y albaneses, ¿no? Población de origen albanesa, a ver cómo llegan a ese equilibrio, un equilibrio que no es fácil de encontrar. También pues, cabe preocuparse y se está mirando cómo se desarrolla ese país. O sea que sí que tenemos ejemplos en Europa donde vemos que se está conviviendo, pero no de una forma realmente pacífica, ¿no? Cordial, donde se está generando odio entre personas, hay que decirlo así, tal cual. Y eso no surge de un día para otro porque no estamos de acuerdo y tomamos una cerveza y nos marchamos enfadados. No, 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 no. Como he dicho, poquito a poco se va fraguando, poquito a poco no te hablas con el vecino porque es distinto, porque piensa distinto, y poquito a poco surge esa brecha, ¿no? Y se va ampliando, y cuanto más grande, más difícil de tender puentes. Lo que siempre me he preguntado es por qué hoy en día, a lo mejor las guerras del siglo, pues bueno, siempre estuvimos en guerra, entonces, de todos los siglos, quizá no teníamos tanto conocimiento como hoy en día. Entonces sabemos qué es lo que fragua un conflicto, cuando lo conocemos. Entonces siempre me pregunto cómo al saber tanto, al tener tanto análisis de las situaciones, las conocemos, cómo efectivamente no intervenimos antes, ¿no? Eso es siempre la pregunta que me hago, porque conocemos los conflictos, sabemos el malestar que puede haber en una sociedad, como en Macedonia, como en Bosnia, ¿no? Pero, pues, falta voluntad, creo, o falta coraje, courage, no el enfado, ¿no? El coraje o sea, de ir adelante y tender la mano y decir hasta aquí, no podemos crear más brecha, porque no hay motivo, no hay motivo, somos iguales. Sí. Gracias, Yolanda. ¿Y qué hacen las organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional y otras cuando huelen el conflicto? ¿Cómo se comportan? Claro. Entonces, por eso, para organizar, a ver, yo estuve trabajando con el Comité Internacional de Cruz Roja y efectivamente su mandato es trabajar en conflictos armados. Pero entonces no se llega a un terreno cuando surge el conflicto, es decir, como estalló la guerra en Ucrania, pues en febrero ya el CICR, no, está allí o está en guerra Afganistán y tal, el CICR ya está desde 30 años o 40 en Afganistán o en Ruanda también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque efectivamente se ve que hay un potencial de conflictividad en un país y entonces a partir de ahí ya se empieza a intervenir, ya se empieza a trabajar con las autoridades antes del conflicto. ¿Por qué?
porque cuando surge el conflicto ya no hay tiempo. En el conflicto hay que actuar en urgencia, pero en esa urgencia no se puede trabajar, por ejemplo, hacer unos acuerdos para las sedes. La sede del Comité Internacional es un poquito como la sede de una embajada sin territorio, ¿no? Pero donde se respeta la Cruz Roja, es neutra, es una sede donde al final alguna gente podría venir a refugiarse, como pasó en Kigali durante el genocidio, y es cierto que el compound de Cruz Roja se fue respetado, nadie entró a matar allí, aunque no hay territorio, Cruz Roja no tiene territorio, pero se consideró efectivamente como un recinto neutro, protegido por el emblema. Y allí toda la gente que vino a refugiarse, que eran, bueno se recogieron muchísimos heridos y eso, pues allí nadie entró, sino que la gente de Cruz Roja. Entonces, para tener un acuerdo de sede, es decir, que después la gente de Cruz Roja pueda viajar con un pasaporte especial, para tener acuerdos, por ejemplo, un trabajo que no se conoce, de entrar en las cárceles para ver los prisioneros, pueden ser prisioneros de guerra, que es un estatuto muy particular, pero si no están todo lo que se llama los prisioneros de seguridad. Para poder entrar en las cárceles hay que tener acuerdos y hay que negociarlos con autoridades, y eso se hace antes que estalle el conflicto. Para tener las exenciones, por ejemplo, de aduana, de tasas para poder entrar en un país, también hay que regular esos acuerdos y tener escrito antes de que estalle el conflicto, para que cuando vengan la ayuda humanitaria pueda pasar bordes, fronteras de forma rápida, sin procedimientos aduaneros, sin perder a lo mejor 1, 2 días o un mes en una aduana, porque no solo son alimentos, pero a lo mejor es material para los socorros, a lo mejor son camiones, la importación, exportación de camiones, de vehículos, pues imaginaros cómo es en España, con un país que no es de la Unión Europea. Pues son muchos papeles, ¿no? De aduana que hay que rellenar, ahí después se negocia, ¿no? Para no pagar aduana, para pagar menos tasas posibles, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo preparado antes de que estalle el conflicto. Hay que tener preparado, por ejemplo, las estancias del personal que llegaría en caso de conflicto. Hay que preparar planes de urgencias, de salida también, de protección para el personal. Hay que tener todos los contactos con todos los partidos políticos, todas las fuerzas armadas. Lo que nos contaban al preparar esta entrevista, cómo era en Afganistán cuando estaba, que solo era guerra civil, ni Naciones Unidas estaba cuando yo estuve en el 95, los talibanes estaban a las puertas de Kabul, estaban cogiendo el sur del país, ya tenían en manos el sur, estaban peleando a las puertas de Kabul justo cuando marché, 95, pero dentro de Kabul y durante los meses previos entre la retirada de los rusos en el 89 y la llegada de los talibanes en 95, hubo un conflicto civil tremendo y a un momento dado había como 21 a 23 facciones armadas que representaban igual número de partidos políticos y gran parte de ellos estaban en Kabul. Entonces, solo para pasar de un barrio a otro de Kabul había que negociar según donde cambiaban las líneas de frente, ¿no? Entonces, para eso, tú no puedes, cuando está en guerra ya, ir a hablar con 23 facciones armadas distintas y hacerte conocer y decirte quién eres. No, estos te tienen que conocer desde antes, no meses, sino años. Hay que construir una relación de confianza para que cuando tú digas, mira, habéis ahora el territorio donde están ustedes o vosotros, estoy en Canarias, por eso lo veo, pues ahora está la facción armada, pero el hospital tenemos que cruzar estos 3 barrios para llegar al hospital ortopédico. Entonces, que nos conozcan y poder ir al hospital todos los días, eso no se hace en plena guerra o en plena tensión y el miedo que genera una guerra. Eso se construye con tiempo y sobre todo se construye con la confianza entre las facciones armadas que te dejarán circular por un sitio o por otro. Entonces, es complejo. Eso es, una vez vemos el conflicto, vemos las imágenes del conflicto y la urgencia, pero todo eso hay que preparar, hay que tener, por ejemplo, permisos para aterrizar los aviones, la emergencia. Otra vez en Ruanda, yo sé que me bloquearon, eran 48, 49,
choferes keniatas, camiones, los 40 y pico camiones de 40 toneladas cada uno, eso también, la ayuda, ¿no? No son, puede ser lo que vemos, unas cuantas botellas de agua y pequeños camiones, furgonetas, que está bien, todo el mundo ayuda, pero la ayuda realmente, la grande, son toneladas y toneladas que llegan a un país para ayudar, ¿no? En este caso, estos 40 y pico, casi 50 choferes de los camiones habían llegado de Nairobi, de Kenia, pasado la frontera, llegado a Kigali, descargado para nosotros, para después las distribuciones en el país, en los almacenes de Kigali, y pasaron la frontera cuando no había nadie en la frontera, porque no había nadie, porque estaban en guerra. Y nadie les ha sellado el pasaporte. Y al salir, sí que ya tenían control de las fronteras y salían por el aeropuerto, sí que había un control. Y fueron tratados como personas que habían entrado de forma ilegal en el país. Entonces, tú tienes que defender eso, porque no podían quedar efectivamente en el país, tenían que regresar a sus hogares, eran keniatas, pero que habían pasado por ayuda humanitaria de forma ilegal la frontera ruandesa cuando no había nada. Entonces, eso son sutilezas que no se ven, no se conocen, ¿no? Pero bueno, esta gente estuvo bloqueada en Kigali por eso, por ser considerados como ilegales. En fin, tendría muchas de esas historias, no quiero alargar, ¿no? Pero solo dar un toque de conciencia de lo complejo que puede ser, ya no solo durante la guerra, porque ahí se añade el miedo, se añade la violencia, se añade muchas cosas, pero además lo complejo que es preparar todo esto cuando vemos que un país es inestable. El derecho humano internacional, pero ¿a qué sirve el derecho cuando el conflicto ya está en acto? Parecería el conflicto demostrar que el derecho ha fracasado. Claro. Entonces, el DIH, el derecho internacional humanitario, sirve para aliviar el sufrimiento humano en caso de conflicto armado. Para aliviar, no para... A ver, ya hemos hablado, una guerra es sufrimiento sí o sí. Lo único que se puede hacer es aliviar, intentar que haya menos sufrimiento. Y este derecho, con la protección que tiene, sobre todo para la población civil, pero también las que ya no son combatientes, que han dejado las armas, los heridos, protegiendo hospitales, protegiendo ambulancias, protegiendo bienes culturales, este derecho lo que sirve es efectivamente a disminuir ese sufrimiento. ¿Y por qué? Porque estamos en un círculo. Como hemos hablado antes, los conflictos surgen al final del sufrimiento de violaciones de derechos y puede partir desde un círculo muy restringido y se va abriendo hasta surgir hasta un conflicto armado, que es lo mayor, ¿no? Entonces, intentando aliviar el sufrimiento, intentando que se respete ese derecho cuando ya ha estallado el conflicto, lo que vamos a hacer es a futuro, es el siguiente paso también pensar que si se respetan ciertas normas en guerra, porque así las hay, existen, las promueve este derecho, el proceso de reconciliación va a ser más fácil. A mayor sufrimiento, mayor atrocidades cometidas en una guerra, mayor dificultad va a ser en la reconciliación, porque un conflicto a un momento dado tiene que terminarse. Empieza, no sabemos para cuánto tiempo. Yo muchas veces digo, quizá de forma cínica, que hasta que no haya suficiente sufrimiento, sangre no vertida, no se para, porque dices muchas veces cómo vamos a entrar en razón, pero al final la única forma de acabar un conflicto es hablando, es sentándose en una mesa de negociaciones, todas las partes en un conflicto, y encontrando un acuerdo, que después ya vemos que los acuerdos son endebles, no son muy buenos, vemos en Dayton, por ejemplo, ¿no? O sea, pero se cierra algo, hay que negociar, hay que hablar, hay que ceder, cada uno hay que encontrar una posición común. Bueno, pues ese proceso después de reconciliación, porque hay que volver a convivir, la convivencia va a estar ahí, será más fácil si se han respetado las normas que rigen en caso de un conflicto armado. Será más fácil porque va a haber, las heridas serán quizá menos grandes, el odio menos, y si no se han cometido atrocidades será más fácil reconciliarse. O sea, ahí estamos en una escala de violencia pura, ¿no? Entonces lo que intenta ese derecho es que si se aplica y si se respeta, por lo menos intentar mitigar o que esa violencia no sea totalmente desaforada.
Entonces me vas a decir, sí, vemos fotos y reportajes y se viola constantemente, se viola todos los días y vemos las atrocidades de una guerra, efectivamente. Entonces, qué poco está respetado ese derecho, ¿verdad? Entonces, por una parte, efectivamente, se viola ese derecho todos los días en caso de guerra. Entonces, hay dos puntos ahí. Vamos a tomar en consideración que vamos a acercarnos con el derecho que era el código de conducta, ¿no? El código El de código de circulación. circulación. Código de circulación se viola también todos los días, si permiten un poco el paralelo, se viola todos los días también, pero no por lo tanto vamos a decir, pues ya pasamos de código de circulación y ya está, ya no hay, porque al final se ponen multas o se viola todos los días, por todo el mundo, a diario y cada minuto realmente. Eso por una parte. Entonces, sí que existe un código de circulación, bueno, pues también existen normas en las guerras que no se puede prescindir de ellas y hay que intentar respetarlas, hay que intentar educar en esas conductas. Y eso es un trabajo de educación previo a un conflicto que tiene que haber en las facultades de Derecho, tiene que haber en las Fuerzas Armadas, tiene que haber en la población en general, que tiene que conocer sus derechos, tanto en situaciones de paz, como son los derechos humanos, pero también en la situación de paz saber que si eso explota, porque el conflicto, pues llevamos viviendo de conflictos desde siglos, pues en caso de conflicto nos hemos dotado también de normas que son internacionales, son universales, para que en caso de conflicto poder disminuir el sufrimiento. Eso por una parte. Pero por otra parte, sí que se respeta y he sido testigo muchas veces de ese respeto del derecho, entre otras cosas porque con Cruz Roja, con el Comité Internacional de Cruz Roja, podemos trabajar con la protección del emblema, es decir, respetar el emblema de Cruz Roja que está en los convenios internacionales, en ese derecho, es también respetar el derecho y dejar trabajar a los humanitarios es también respeto de derecho. Dejar trabajar a las ONGs al final para aliviar el sufrimiento también es respetar ese derecho. Dejar trabajar a los periodistas que tienen una protección especial cuando tienen su pase, ¿no?, como reporteros de guerra, también es respetar ese derecho. Y después, pues claro, personalmente yo lo he visto muchísimas veces, o sea, se ven las imágenes cuando hay ataques de hospitales, pero yo también he vivido pues campamentos y hospitales de campañas que han sido respetados por las partes adversas. Y eso no se ve mucho, siempre salen un poco las noticias malas, pero he vivido situaciones absolutamente increíbles donde se sabía, por ejemplo, en los campos, en el hospital de campaña que teníamos en Goma, después de la huida en el 94 de la mayoría de los tutsis hacia República Democrática de Congo, teníamos allí un campamento, un hospital de fortuna, donde nos ocupábamos solo porque las demás organizaciones ya se ocupaban en los campos de refugiados, en los hospitales, otros hospitales de heridos y de los refugiados y eso. Pero en este caso, Cruz Roja, que también se dedica a eso, a ir ahí donde el nicho donde nadie va, para eso nos pagan, para eso utilizamos los fondos, pues ese nicho era, en este caso, para ese hospital de campaña, era salvar y aportar asistencia a los Iteramwe, que eran las fuerzas extremistas que efectivamente donde surgió o partieron parte de la gran exterminación de los tutsis. Pues ahí estaban efectivamente los extremistas Interamwe, de los cuales nadie quería ocuparse de ellos, pero son personas. Nuestro trabajo no es juzgar qué es lo que han hecho, sino que sencillamente socorrer porque son personas, son humanos y para eso también merecen ser cuidados. Y este hospital de campaña, que estaba prácticamente en el medio de la ciudad de Goma, no estaba protegido por nada, sino que por el emblema de Cruz Roja y eran toldos lo que había en torno al hospital para proteger, ¿no? Ya no teníamos de hecho el fence, ¿cómo se dice? El muro que era hecho, que antiguamente era un club deportivo, realmente, tenía unas vallas de madera que desaparecieron porque los refugiados tuvieron que cogerlas para hacer fuego y cocer sus alimentos, o sea, que habían desaparecido, ya no había nada, y lo único que pudimos poner
eran toldos, o sea, nada. Cualquiera hubiera podido entrar en ese hospital y matar a toda la gente que estaba allí, porque se sabían que estaban los extremistas allí, siendo cuidados por Cruz Roja. Entonces, eso es un respeto también del derecho, ¿no? Y si tuvieses que resumir los principios de vuestro trabajo como organización de Cruz Roja Internacional, como también supongo en otras ONGs, pero hablamos de Cruz Roja Internacional. Estos principios que parece que son como fundamento a todo ese tipo de trabajo. ¿Cómo nos los presentas? ¿Cuáles Entonces, bueno, serían estos sí, principios? entonces son 7 principios que no voy a explicar todos, con los que Sí. trabaja Cruz Roja y hace que es una forma de trabajar y es su sustento, o los pilares de Cruz Roja, que son 7 y eso ha permitido a Cruz Roja trabajar durante 150 años bajo esos principios. Entonces, el primero es el de humanidad, pero los que quiero destacar quizá que no se entiende, o sí, destacar son los de independencia y los de neutralidad, por ejemplo. Y después hay una forma de trabajar que es con la confidencialidad, que trabaja el Comité Internacional. Entonces, independencia porque no dependemos de ninguna autoridad y menos de decisiones políticas. En Cruz Roja, es decir, Naciones Unidas, cuando se toman acuerdos de intervenir o de hacer algo, efectivamente es un acuerdo político al final. Y después dependen, ¿no?, los organismos que van a trabajar. Lo que diga el Consejo de Seguridad va a hacer que va a haber una intervención de los cascos azules y después, según qué mandato tendrán, pues será una intervención de imposición de paz, intervención de observadores, o sea, hay varios módulos de intervención en el terreno. Pero Cruz Roja en este caso no depende de que ningún gobierno le diga vas a ir aquí o vas a hacer esto, no. Cruz Roja va según lo que considere acorde a sus principios. Hay una necesidad humanitaria, ahí se va a intervenir. La neutralidad algunas veces es algo difícil de entender algunas veces, pero realmente es no tomar posición ninguna, o sea, no se te pide tener ninguna idea ni juzgar a nadie cuando intervienes, sino que vas a aportar y aliviar el sufrimiento humano. Cada persona a la que tengas enfrente tú, que sea blanca, negra, de un color político o de otro, te da igual. Lo que hay es que esa persona en un momento dado tiene una necesidad y esa es la que vas a intentar cubrir, ¿no? Intentar aportar esa ayuda. Esa es la neutralidad y no vas a juzgar. Sí. Yolanda, ¿tienes una experiencia personal en esto? Sí, tengo varias, porque eso se aprende, a fuerza de estar en el terreno, te das cuenta que tienes que cambiar tu mirada quizá hacia el otro y mirarlo de forma neutra, independientemente de lo que sabes, de lo que ha hecho, si vas a visitar un prisionero, si vas a pasar un checkpoint, si sabes que hay mucha violencia en el checkpoint o incluso gente que sabes que pues, acaba de dar maltratos, por ejemplo, en un cuartel de policía o de seguridad, que acaban de cometer, pues eso, maltratos o lo que sea, la persona a quien vas a dar la mano, vas a saludar y vas a intentar negociar para acceder y cumplir con tu misión, esa no la puedes juzgar. Está ahí bien. Es la que te va a dar acceso y abrir puerta a gente que necesita. Por lo tanto, no puedes juzgarla, ¿no? Eso se aprende. Se aprende porque cuando miras a alguien todo se percibe, ¿no? En tu cabeza, este es un bueno, este es un malo, esto es un criminal. No puedes transmitir eso, no es tu trabajo. No es tu trabajo mirar a esa persona y decir, eres un criminal, eres un sanguinario, mira lo que has hecho. No, no es mi trabajo. Mi trabajo es que esa persona, a lo mejor ella misma necesita ayuda o esa persona me va a ayudar a acceder a otros, me va a abrir puertas de una cárcel, me va a abrir puertas de un lugar tremendo donde a lo mejor hay allí personas que estamos buscando y me va a permitir ayudar, no me va a permitir cumplir con mi misión. Y es la que tiene la llave y con ella tengo que trabajar. El valor de la protección, Yolanda. ¿Quién protege a quién? Pues claro, entonces, perdón. No, te hago esta pregunta porque se sabe que en la guerra se saca lo mejor y lo peor que tenemos dentro. Claro, claro. Entonces, la respuesta jurídica o democrática o de nuestra sociedad, lo que entendemos por protección es que tenemos unos derechos que son protegidos
por tribunales, que nos da esa seguridad. O sea, tenemos una Constitución que nos protege, que nos permite convivir de una forma democrática, ejerciendo derechos, ejerciendo deberes, y todo esto está bajo la cúpula de unos tribunales cuando nos vemos coartados en nuestros derechos, ¿no? Nos protegen. Los tribunales nos aportan nuestra seguridad. Esa es una parte de análisis, quién protege a quién. Pero realmente en un conflicto, aparte de esto, que es cierto, sigue válido, en un conflicto quién ayuda y quién protege a quién son los individuos ellos mismos entre ellos mismos. Esto lo olvidamos, o es efectivamente un mensaje que también siempre quiero intentar que nos demos cuenta, ¿no? Los primeros que se ayudan entre ellos son los ucranianos, no somos los extranjeros, no. Son ellos, entre ellos, que se van a proteger, que van a compartir pues, los sótanos donde están viviendo, van a compartir alimentos, va a ir uno a buscar agua y va a ir a buscarlo para todos. Van a compartir la ropa, van a ir a buscar lo que queda de destrozado en las casas y a lo mejor van a poder traer algún colchón, alguna manta. Son primero entre ellos que se ayudan. Incluso algunas veces a costa de arriesgar sus vidas, arriesgar la vida para salir a la calle cuando están bombardeando porque hay que ir a buscar a lo mejor una persona atrapada no sé dónde. Entonces, son entre ellos primero que se ayudan. El conflicto, en un genocidio tan tremendo como hubo en Ruanda, ¿cuántos hutus han protegido a tutsis escondiéndolos en su casa a riesgo de su vida, ¿no? Y después, eso primero, se ayudan entre ellos. Segundo, cuando llegamos nosotros para ayudar, sí, que es, algunas veces digo, es una gran palabra, aportamos lo que podemos, también nos basamos o nos ayudan los propios oriundos, la propia población, nos ayudan en nuestro trabajo, porque somos extranjeros, no conocemos la lengua, no conocemos el terreno. Cuando yo me desplazaba todavía no existía el GPS o incluso las comunicaciones no funcionan, porque hay que pensar en eso también, el Internet no va a funcionar. Entonces, ¿quién conoce el terreno? ¿Quién cuando tú llegas te va a ayudar a orientarte, a entrar en contacto con la gente, a hablar? ¿Quién te va a dar las pautas de orientación? Pues eso es la gente que nos ayuda directamente en el terreno. Para Cruz Roja es más fácil porque ya están las Cruz Rojas nacionales, entonces cuando entramos ya nos apoyamos en ellos, que ya conocen nuestros principios, los voluntarios trabajan ya en esa línea, etcétera. Entonces es una red tremenda y de gran ayuda, porque desembarcas en algún sitio y se te acerca gente de Cruz Roja, y entonces te ayudan pues a orientarte o te traducen, te ayudan a traducir, por ejemplo. Entonces, lo primero es lo local, la gente pues, del país que está sufriendo un conflicto, de los países que están surgiendo ese conflicto, ¿no? Esa violencia. Es esa propia gente, esa misma gente la que te ayuda. Se ayudan entre ellos y nos ayudan también a nosotros que vamos a sus países. Pero pensando en Ucrania, por ejemplo, y a punto hemos visto muchísimas imágenes, hemos recogido datos. La impresión es que seguimos sin saber casi nada de todos de ellos. Y sobre todo no sabemos casi nada de la población civil, que es la más numerosa y la que paga el precio más alto en todo esto. ¿Cómo se logra proteger a esta parte de la población que es la más vulnerable? Claro, ¿Mm? claro, otra vez respetando el VIH, respetando el derecho internacional humanitario, que es el que le trae esa protección a esa población civil. La población civil no es un objetivo militar. Eso está contemplado también en las normas, porque para el combate hay normas y tú frente a un combate va a ser lícito si eres portador de armas. Entonces estás reconocido como combatiente y eso quiere decir que, bueno, en tus esfuerzos pues va a haber un objetivo militar, te van a dar órdenes, tú también como militar debes de ser conocedor de cuáles son las órdenes, si son contra ley o si son órdenes acordes a ley, y después puedes ejecutar tu tarea. Eso quiere decir que a lo mejor va a haber daños colaterales, a lo mejor sí, va a haber daños colaterales. Tu deber es minimizar esos daños colaterales, que es decir, que por ejemplo se bombardeen viviendas, se bombardeen o que la población civil esté tocada. Una guerra siempre es dolor, siempre es violencia. Entonces, respetando esas normas, otra vez esas normas van a intentar disminuir ese sufrimiento. Y eso quiere decir que la población civil no puede ser objetivo militar.
pero lo es. El derecho la protege, lo es. Cuando se ataca a una población civil se comete un crimen de guerra. Para eso tenemos un gran paso, un gran avance que creo que no se le ha dado la importancia que debería de darse, es cuando se ha firmado a principios del siglo pasado la Carta, el Estatuto de Roma, es decir, los estatutos del Tribunal Penal Internacional, en donde ahí se pueden castigar los crímenes de guerra. Que también cada Estado parte a los convenios de Ginebra, es decir, al derecho internacional humanitario, que son prácticamente todos los Estados del mundo, tienen el deber de incluir eso en sus códigos penales y castigar también ellos estos crímenes cometidos frente a la población civil, a cualquier civil. Entonces, primero es un deber estatal, subsidiariamente es el deber del Tribunal Internacional, a nivel internacional, o sea que cada Estado tiene esa responsabilidad de protección. Pero oímos hablar, por ejemplo, en esta situación que seguimos con participación que se vive en Ucrania en particular, campos de refugiados, tráfico de niños, tráfico de mujeres, tráfico de órganos. ¿Qué protección sobre qué se pueden fiar estas personas? Entonces, los tráficos de seres siempre ha existido y se agudiza en tiempos de guerra, evidentemente, porque hay menos control. Entonces, son problemas muy delicados en los que hay que tener muchísimo cuidado en cómo se puede aportar efectivamente protección a los más vulnerables, ¿no? Entonces, en este caso son efectivamente mujeres, pero son sobre todo los menores, los que se llaman menores no acompañados, y las personas mayores más vulnerables. Entonces, lo que se llama menores no acompañados, los niños, en primer lugar, un inciso es explicar realmente no son huérfanos, sino que son menores no acompañados siempre cuando no se sepa dónde están los padres y no se tienen pruebas fehacientes de que han desaparecido, es decir, que han fallecido, no son huérfanos. Siempre esos son menores no acompañados, es decir, que algún día se espera poder que sean reunificados con sus padres. Eso en primer lugar. Pero esos, por ejemplo, hablando de los niños, pues en este caso se necesita una cautela tremenda para que no desaparezcan, para que no haya tráfico con ellos. Y en Ucrania hay, ya se sabe, las redes mafiosas, pero como hubo en Kosovo, como hubo en Ruanda, como hay en Siria, como hay en todas las guerras, hay tráfico con estos niños. Entonces, y algunas veces vienen con buenas intenciones o te hacen pensar que son buenas intenciones cuando se entra en un campo de refugiado o un centro de acogida, como ahora hay en Ucrania, ¿no? Se hizo tanto campo de refugiados, sino fue otro sistema, se ha intentado evitar los campos de refugiados en Ucrania. Entonces, sobre todo la gente que ha refugiado, es decir, los que han pasado una frontera. Entonces, es tener muchísima cautela con esos menores e independientemente de la buena voluntad de la gente que piensa que no, voy a ir a recoger menores porque ya los conozco, porque vinieron ya de acogida algunas veces algún verano o lo que sea, por ejemplo, vinieron a España o a otros países, tener muchísimo cuidado que a lo mejor moviendo de un sitio donde piensas que pues no están con a lo mejor todo el confort que se les podría dar en España, por ejemplo, les estás alejando a lo mejor del centro y estás a lo mejor alejando de sus padres, que están a saber dónde o a lo mejor cercanos, a 2, 3, 10 kilómetros, pero sencillamente que debido a las condiciones no se pudo hacer esa reunificación familiar, ¿no? Cuando hablamos de campos de refugiados, hay que tomar en cuenta que los campos de refugiados son cárceles. Digo así la palabra fuerte para que no es un camping con tiendas de campaña, no. En un campo de refugiados no puedes entrar ni salir como quieres. No puedes. Estás en un campo y está vallado. No puedes salir excepto con papeles oficiales, no puedes pasearte en tu entorno, estás reclutado, estás en ese campo y no puedes salir. Entonces, el trabajo para la reunificación de familias, por ejemplo, con Cruz Roja, o lo que estuve haciendo yo en Stankovic, que es un campo enorme,
que se formó a la frontera de Kosovo, en Macedonia. Había 36.000 personas allí, que como digo es casi como la ciudad de Segovia. Muchas veces cuando decía eso, pues para que tengáis una idea, ¿no? Es gestionar una ciudad. Esa gente no puede salir de esa ciudad, pero por otra parte están separados. Las familias se formaron campos a lo mejor a 30 kilómetros, o sigue gente dentro de Kosovo, o gente ha huido a Albania, igual como en Ucrania, ¿no? Pues tienes que reunificar esas familias, y para ahí es decir que hay que primero asegurarse quién busca a quién y después reunificarlo. ¿Y quién busca a quién? Cuando son niños que todavía no hablan, por ejemplo, de 1 año o 2 años, resulta muy complicado, porque te van a hacer una descripción del niño de cómo iba vestido, a lo mejor cuando lo han perdido, y el niño entre medias ha sido acogido por una familia y le han cambiado la ropa. Y ya no es el mismo. Y entonces es bastante difícil hacer esas reunificaciones familiares, por ejemplo. Por lo tanto, cuando son niños, se extrema la cautela y la protección, efectivamente. Y cualquier persona que venga a reclamar un niño no acompañado, realmente hay que tomar todas las medidas para proteger a ese niño antes de entregar a cualquiera. O sea, efectivamente, es un recorrido de mucho cuidado, de mucha expertise, de mucha experiencia, sí. ¿Alguna otra pregunta? Porque veo que el tiempo se nos va de las manos, que entre tanto testimonio que tienes que puedes darnos. Te pregunto, ¿ves una relación directa entre guerras, crisis alimentaria y crisis migratoria? ¿Te parece la próxima hambruna de la que tanto se oye hablar agravará la crisis migratoria actual? Bueno, claro, a ver, partimos otra vez. Un derecho es poder sobrevivir dignamente en tu país, con tu entorno. Cuando te coartan, son derechos fundamentales. Cuando te coartan esos derechos, cuando estás sufriendo, ya provocas pues sufrimiento. Cualquier crisis migratoria es sufrimiento de miles de personas. No se emigra porque sí, porque no. Es el que deja a su familia, a su ciudad, a sus vecinos, a su entorno, lo deja por alguna razón. Algunos, bueno, pues como nosotros estamos en una sociedad de confort y queremos viajar y tener experiencias y trabajar en otros sitios, es una cosa, pero vamos a dejar eso de lado. Cuando tú tienes que viajar porque ya no tienes cómo subsistir, porque no tienes trabajo, porque no tienes comida, eso es un dolor y vas a ir a buscar mejor vida, vas a ir a buscar poder sobrevivir en otro sitio, ¿no? Eso es dolor. Por lo tanto, efectivamente, se está produciendo hambruna porque hay un problema ahora con las cereales, hay un problema de abastecimiento en el mundo. Eso va a provocar una crisis y esas crisis pueden generar violencia. Puede ser pues, la base estructural directamente, como lo decía Galtung, ¿no? El triángulo de la violencia de Galtung, que me parece muy interesante volver algunas veces pensar un poquito de dónde surgen esas violencias, pues las tenemos en las manos, no son vistas al principio y después surge en violencia activa y se ve, pero la violencia cultural y estructural me parece que es importante tenerla en cuenta. Pues las migraciones por culpa del cambio climático son miles y millones de personas afectadas que van a tener que cambiar de lugar, de vivienda, e ir a vivir en otro sitio. Entonces, eso va a provocar crisis, claro, y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Solucionamos el problema en origen? ¿Somos capaces después de solucionar el problema a llegada de miles de personas que no hablan como nosotros, no viven como nosotros, no tienen la misma cultura? ¿Cómo vamos a acoger? ¿Cómo vamos a convivir con esas personas? Al final, que al fin y al cabo somos todos responsables de buscar felicidad o vivir de una forma equilibrada. Lo hacemos todos. Entonces, tienen esa legitimidad, ¿no? De buscar vivir mejor, como tenemos nosotros la legitimidad o el deber de también buscar cómo vivir una vida más equilibrada. Sencillamente también en nuestro país. Es igual. El proceso es igual.
Yolanda, habiendo conocido tú tan de primera mano este abanico casi infinito del sufrimiento humano, de pueblos y de personas, me pregunto, ¿dónde pones tú la esperanza para un mundo más humano? Bueno, a ver, hay varias dimensiones. Pero si hablamos, hay varias dimensiones, es decir, está la dimensión estatal entre nosotros, que al final es cierto que hay que pensar cómo podríamos vivir entre estados distintos, naciones distintas, ¿no? Eso lo dejamos, se haya pensado durante siglos, grandes pensadores, no sé, Dante, Erasmus, Kant, el Abbé Saint-Pierre, William Penn, son gente que han escrito cómo poder vivir en un mundo en paz. Se ha buscado, ¿no? Intentar encontrar soluciones. No se han encontrado por muchas teorías o filósofos todavía hoy en día. Se ha dado distintas formas de hacer paz y no hemos encontrado todavía. Pero el camino creo que es tomar conciencia. Eso es un camino, evidentemente, encontrar una forma de vivir, pero por otra parte, creo que nosotros, porque eso parece muy lejos, nosotros a título individual, creo que tenemos esa responsabilidad en lo que hacemos en nuestra vida a cotidiano, diaria, en nuestro círculo, en nuestro pequeño círculo, ¿no? Es partir de lo humano. Todos tenemos en las guerras, se ve lo peor y lo mejor del humano. Lo tenemos y lo tenemos también en tiempos de paz, nuestro peor lado y lo mejor. Es cultivar y regar en lo mejor de nuestro lado, es buscar nosotros nuestro equilibrio, buscar nosotros nuestra felicidad, entre comillas, ¿no? Es decir, buscar cómo puedes generar en tu entorno ese ambiente de equilibrio. Eso es lo importante, porque eso después va a repercutir, son olas, va a repercutir en un entorno más grande. Y eso es algo que me parece esencial. Es primero buscar en tu entorno qué es lo que está pasando, qué es lo que provoca sufrimiento, y es tu deber de alejarte de él o de encontrar una solución. Eso es nuestro deber, ¿no? Es algo te hace sufrir, tomar conciencia y a lo mejor alejar de ese sufrimiento. O, si es posible, se podría arreglar, ¿no? Pero eso es una toma de conciencia individual, es nuestra responsabilidad. Y a partir de ahí, pues a lo mejor el círculo se puede agrandar, ¿no? Pero efectivamente no hay que descartar nuestra responsabilidad individual en esa búsqueda de paz y de equilibrio o de armonía, sí. Gracias, gracias Yolanda. Sé que tú has vivido momentos, me contabas, increíbles, donde te has sentido en medio de un peligro concreto, material, delante de un fusil, tú te has sentido invulnerable, porque has creído precisamente en el símbolo que llevabas, como que defendía la paz entre todos y para todos. Esto es un gran ejemplo, es una inspiración. Por tanto, yo te agradezco de parte de los lectores y de los amigos de Ciudad Nueva por esta clara convicción que nos dejas, de que todos somos sembradores de lo humano a nuestro alrededor y responsables, por tanto, de un mundo que ose la paz. Sí, desde luego. Gracias por tu entrevista, Victoria. Gracias sobre todo por ese lado humano, ¿no?, que se intenta transmitir, que al final nos olvidamos, ¿no? Muchas veces echamos balones fuera cuando realmente todos tenemos en mano esa responsabilidad, ¿no?, de regar lo bueno. Eso es lo que es importante es tener presente cada día, claro. Todos sembradores. Sí, desde luego. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias y te recordaremos en tu trabajo. Gracias. Hasta pronto.